Fue un momento tenso e inesperado. Luis Carlos Martínez, quien por mucho tiempo había guardado silencio ante las constantes provocaciones y conflictos con Carla Martínez, finalmente explotó. Ya no pudo contener su enojo ni disimular la molestia acumulada. Frente a todos, le dirigió palabras fuertes y directas a Carla, dejando claro que su paciencia había llegado al límite. Su reacción sorprendió a quienes presenciaron la escena, generando un ambiente cargado de tensión y sorpresa. Carla Martínez nunca imaginó que aquel momento sería tan duro. Luis Carlos, con el rostro serio y la voz temblorosa, no pudo seguir guardando lo que sentía. Frente a ella, confesó todo lo que lo venía atormentando desde hacía tiempo. Dijo que se sentía cansado, fastidiado, que ya no soportaba seguir fingiendo que todo estaba bien. Cada palabra le pesaba, pero necesitaba decir la verdad. Carla quedó en silencio, con la mirada fija en él, sin poder creer lo que escuchaba. En ese instante, todo cambió entre ellos. El silencio que siguió fue tan denso que parecía llenar la habitación. Carla apenas podía respirar, su corazón latía con fuerza, como si buscara una explicación que no llegaba. Luis Carlos bajó la mirada, con los ojos enrojecidos, evitando encontrarse con los de ella. No es que no te quiera, murmuró con voz quebrada, pero ya no puedo seguir cargando con todo esto solo. Sus palabras cayeron como un golpe suave pero certero. Carla sintió una mezcla de tristeza, culpa y confusión. En su mente repasaba cada momento, cada gesto, cada palabra que tal vez ignoró sin darse cuenta. Él hablaba con el alma abierta, dejando escapar el dolor que había escondido durante tanto tiempo. Por primera vez, Carla comprendió que el cansancio de Luis no era solo físico, sino emocional. Era el peso de los días sin comprensión, de las discusiones sin sentido, de las miradas que dejaron de encontrarse. Ella quiso acercarse, decirle algo, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Solo lo miró, con los ojos humedecidos, sabiendo que esa conversación marcaría un antes y un después en sus vidas. Y así Carla se quedó helada al escuchar esas palabras. Luis Carlos, con el rostro serio y la voz cargada de enojo, no se contuvo más. Carla, tú mucho te has metido en mi vida, dijo con firmeza, y parece que eres bien chismosa. Estoy muy enfadado ante eso, ¿por qué no puedes mantenerte al margen? Fue así que ella lo miró sorprendida, intentando entender de dónde venía tanta molestia. No esperaba que Luis hablara así, con tanta dureza. Su respiración se agitó, sintió una mezcla de rabia y tristeza. No era mi intención meterme, respondió con voz temblorosa, solo quise ayudarte, preocuparme por ti. Pero él no parecía dispuesto a escuchar. El ambiente se llenó de tensión, y cada palabra que salía de Luis llevaba el peso de la frustración acumulada. Carla comprendió que había cruzado un límite sin darse cuenta, y que tal vez sus buenas intenciones habían sido malinterpretadas. En ese momento, ambos entendieron que algo se había roto entre ellos. Luis respiró hondo, tratando de calmarse, pero el enojo todavía le ardía en el pecho. Caminó unos pasos de un lado a otro, evitando mirarla directamente. No todo lo que pasa en mi vida tienes que saberlo, Carla dijo con un tono más bajo, pero aún firme. A veces siento que disfrutas enterarte de todo, aunque no te lo diga. Carla bajó la mirada, con los ojos humedecidos. Sentía cómo las palabras de Luis le dolían más de lo que esperaba. No es eso, Luis susurró. Yo solo quise estar cerca, saber cómo estabas, no fue por chisme, fue porque me importas. Él soltó un suspiro pesado. Por un momento, el silencio volvió a envolverlos. Había tristeza en su mirada, más allá del enojo. Quizás respondió finalmente, pero cuando las cosas se dicen afuera, cuando los demás se enteran antes que yo, eso ya no es cariño, Carla, eso duele. Ella sintió un nudo en la garganta. No sabía si responder o simplemente callar. Las lágrimas comenzaron a resbalar por su rostro sin que pudiera detenerlas. No quise lastimarte, dijo entre sollozos, solo quería entenderte. Cuando Luis se acercó despacio, con los ojos llenos de cansancio y decepción. A veces, querer entender también puede herir, murmuró. Y en esa frase, ambos sintieron el peso de la distancia que, sin darse cuenta, habían construido entre los dos. El problema, lejos de calmarse, terminó creciendo como una tormenta imparable. Lo que comenzó con palabras duras se transformó en una cadena de malentendidos, resentimientos y silencio. Carla Martínez, completamente abatida, no encontraba consuelo. Su mente revivía una y otra vez aquel momento en que Luis Carlos le dijo aquellas palabras que la marcaron profundamente. No podía creer que todo se hubiera descontrolado así. Las personas alrededor comenzaron a hablar, los rumores crecieron y la tensión se volvió insoportable. Carla se encerró en sí misma, con el corazón hecho pedazos. Se sentía traicionada, juzgada y sola. El peso emocional fue tan grande que cayó en una profunda tristeza. Su mirada perdió el brillo, y quienes la conocían notaron el cambio.
La sonrisa que siempre la acompañaba desapareció, reemplazada por un silencio que dolía. Luis, por su parte, comenzó a sentir el remordimiento. Comprendió demasiado tarde que sus palabras, dichas en un momento de rabia, habían herido más de lo que imaginaba. Pero ya nada era igual. Lo que ambos vivieron se convirtió en una triste tragedia, una historia que dejó cicatrices en el alma de los dos, especialmente en la de Carla, que nunca imaginó que el cariño se transformaría en dolor tan profundo. Fue con el paso de los días, la situación se volvió aún más difícil. Carla apenas salía de casa, evitaba las llamadas, las visitas y cualquier conversación que pudiera recordarle lo ocurrido. Su silencio hablaba por ella. No quería mostrar debilidad, pero por dentro estaba destrozada. Sentía que había perdido no solo a Luis Carlos, sino también la confianza que tanto le había costado construir. Las noches se le hacían eternas. Pensaba en todo lo que dijo, en lo que pudo haber callado y en cómo una simple discusión se había convertido en algo tan doloroso. A veces tomaba el teléfono queriendo escribirle a Luis, pero sus dedos se detenían antes de enviar cualquier mensaje. El orgullo y la tristeza se mezclaban, impidiéndole dar ese paso. Luis, por su parte, también cargaba con la culpa. Al principio intentó justificarse, pensando que había hecho lo correcto al poner límites. Pero al ver el daño que sus palabras causaron, el enojo se transformó en arrepentimiento. Recordaba el rostro de Carla, su mirada herida, y sentía que cada recuerdo lo perseguía. Una tarde, sin pensarlo demasiado, decidió buscarla. Quería explicarle, pedirle perdón, aunque no supiera si ella lo escucharía. Tocó la puerta, y al verla aparecer, comprendió cuánto la había lastimado. Carla no dijo nada, solo lo miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. En ese instante, ambos entendieron que más allá del orgullo, había un dolor compartido, uno que solo el perdón podía sanar. Pues el rumor que comenzó a circular fue devastador. Todo empezó con comentarios fuera de lugar, malinterpretaciones y versiones distorsionadas de lo ocurrido entre Carla y Luis Carlos. Algunos decían que Carla había revelado secretos personales de Luis a otras personas. Otros aseguraban que ella se había entrometido en su relación sentimental, causando una ruptura. Las redes sociales no tardaron en encenderse. En cuestión de horas, los comentarios y especulaciones se multiplicaron. Se hablaba de traición, de celos, incluso de una supuesta venganza emocional. Cuando Carla se convirtió en el blanco de críticas injustas, muchos la señalaban como la culpable, mientras que otros defendían su versión, diciendo que solo fue una víctima del malentendido. Lo cierto es que el rumor se expandió tanto que afectó su imagen pública y su tranquilidad emocional. Luis, al enterarse de todo, quedó sorprendido y avergonzado. No podía creer que sus problemas personales se hubieran vuelto un tema de conversación para todos. Intentó aclarar la situación, pero el daño ya estaba hecho. Y aquel rumor no solo destruyó su relación, sino que también dejó cicatrices en ambos. Lo que comenzó como una discusión privada terminó siendo un escándalo que expuso sus heridas más profundas ante los ojos del público. Con el paso de los días, el rumor se salió completamente de control. Programas de entretenimiento, páginas de farándula y redes sociales comenzaron a publicar titulares que distorsionaban la verdad. Carla Martínez traiciona a Luis Carlos, escándalo entre compañeros, conflicto sentimental sale a la luz, eran algunos de los encabezados que se repetían una y otra vez. Carla, al ver su nombre en medio de tantos comentarios crueles, sintió que el suelo se le desmoronaba. Personas que antes la saludaban con afecto ahora la miraban con desconfianza. Cada palabra, cada mirada, se convertía en un juicio silencioso. En su corazón, el dolor crecía más rápido que cualquier intento por defenderse. Luis Carlos, al principio, intentó mantenerse al margen. No quería avivar más el fuego, pero al notar cómo las cosas afectaban a Carla, comenzó a sentirse responsable. Él sabía que su enojo inicial y sus palabras impulsivas habían sido el punto de partida de todo aquel caos. Fue una noche, decidió romper el silencio públicamente. En una entrevista, habló con sinceridad: Carla no me traicionó. Fue un malentendido que se salió de control. Ella no merece el odio que está recibiendo. Sus palabras, aunque tardías, conmovieron a muchos. Y Carla lo escuchó con lágrimas en los ojos. Sentía alivio, pero también tristeza. Sabía que, aunque él tratara de limpiar su nombre, el daño ya estaba hecho. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, agradeció que Luis finalmente reconociera la verdad. Fue un pequeño rayo de luz en medio de tanta oscuridad, aunque ambos sabían que nada volvería a ser como antes.